Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al doctor Rafael Arenas Hernández, director general de Asesores Profesionales, Contadores Públicos, Consultores y perito tercero en discordia del Tribunal de Justicia Administrativo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y también, por supuesto, el doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Rafael, Julio, doctores, pues bueno, gracias por estar con nosotros. Comienzo contigo, Gracias. Julio. O sea, prohibido prohibir. Pues resulta que fue la mayor de las mentiras que se dijeron, de muchas que se dijeron el sexenio pasado. Alberto, muy buenas tardes a tu importante auditorio, buenas tardes al doctor Rafa Arenas. Sí, efectivamente, como bien refieres, acertadamente nos compartes, el gobierno de López Obrador fue un gobierno lleno de incongruencias, lleno de mentiras, lleno de abusos, lleno de excesos, lleno de corrupción, lleno de un plan estratégico para colonizar pues a las instituciones, un plan maquiavélico para someter a los medios de comunicación y para precisamente pues censurar la libertad de expresión. Rafael Arenas, ¿cómo es la situación? Claro que sí, muchas gracias, Alberto. Gracias por invitarme a esta mesa. Sí, yo creo que el gran discurso que se ha ido manejando ha sido un discurso que no tiene un fundamento real de saber cuáles son las consecuencias de lo que dice. Porque una cosa también que diga, otra cosa que haga. El problema está en que cuando lo hace, lo que dice, también tiene consecuencias económicas bastante importantes. Y en este tema que tenemos de prohibir, hay tres sectores importantes que tienen una afectación muy fuerte: el sector económico, el sector educativo y el sector cultural. Los vamos a ir desmenuzando. ¿Cómo ves esto, Julio? O sea, esto impacta en la economía, impacta directamente porque todo era una ocurrencia. Vamos a hacer una megafarmacia, Claro. Vamos a concentrar todos los medicamentos en un lugar que era de una tienda departamental aquí en el Estado de México, y de aquí los mandamos. Si necesitan en Mexicali, ahí está el ejército que va a mandar un avión hacia allá para abastecer. O sea, ¿qué cosa, Julio? Alberto, debo decirte con gran preocupación, pero también con gran decepción, que Andrés Manuel López Obrador llegó con un alto voto de confianza. La gente creía que era un verdadero cambio. Un alto porcentaje de mexicanos creyó que era una verdadera transformación de un régimen que vería y que se preocuparía y se ocuparía del bienestar de los mexicanos. La verdad es que fue totalmente lo contrario. Fue un gobierno que no vio, que no se ocupó y que no se preocupó ni por la salud, ni por la educación, ni por la seguridad, ni por la honestidad valiente que tanto pregonó Andrés Manuel López Obrador. Se ocupó y se preocupó por darle a manos llenas y con absoluta libertad, y creo que ahí sí fue lo único donde sí cumplió, Alberto, no sé qué opina el doctor Rafa Arenas, donde sí cumplió fue no prohibirle a la delincuencia, no prohibirle su actuación diaria. Ahí sí les dio carta abierta, les permitió e incluso públicamente dio instrucciones de que no fueran maltratados por las autoridades, porque ellos también eran pueblo, y porque pues obviamente el gobierno de Andrés Manuel era un gobierno que se caracterizaba por no reprimir, prohibido prohibir. Híjole, y abrazos no balazos, Rafael Arenas. Entonces, impacto en la economía, Así es. Rafael Arenas, ya nos decías, a ver, vamos a desmenuzar esa Así parte. es. Sí, efectivamente, yo creo que parte de ese gran discurso sexenal, y que efectivamente yo creo que fue de lo poquito que llegó a cumplir el abrazos no balazos, ¿no? Y hoy vemos las consecuencias son gravísimas, ¿no? Y que el gobierno federal pues tiene que buscar de qué manera atenuar un riesgo asociado a un prestigio anterior, pero que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos pues obviamente de aquí en adelante, no todos los ciudadanos de este país. Y en este tema de las prohibiciones, quisiera, por ejemplo, empezar a abordar desde el tema económico. No nada más es el hecho de que prohíban la música, vapeadores, chatarra, no. Detrás de ello hay gente produciendo ese tipo de productos, de música, y que el sector económico que representan es bastante fuerte, ¿sí?
se pierden empleos formales, también se pierden empleos informales, porque al final del camino, dentro de esa economía circular, pues también hay gente que vive en ese sentido. La derrama económica que proyecta, que propone, que existe, por ejemplo, en el área taurina, también tiene un impacto cultural que eso lo vamos a abordar, si Sí. nos da tiempo un poco más adelante, pero gran parte de esto es, ya no hay ingresos por estos motivos, ya no hay pago de impuestos, ¿sí? Pero fuera de que además no hay pago de impuestos, se está fomentando el mercado negro, porque la gente no va a dejar de consumir. La gente va a seguir consumiendo esa comida chatarra, que entonces la van a producir en otros lugares donde no tengan las normas de calidad, donde no tengan normas de salubridad, poniendo en mayor riesgo a la población. Exactamente, doctor Julio Jiménez. Entonces, lo van a negar. No hay pruebas, pero la eliminación de los vapeadores, más allá de la cuestión de salud pública, era porque el hijo consumía vapeadores y decidió, entonces vamos a acabarlo. O sea, decisiones así monárquicas, Julio, ¿no? Y lo van a negar y no hay pruebas, Claro. pero suena dentro del sentido común. Alberto, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el que hoy está en funciones, que pues no sé si este cumple casi un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, la verdad es que no han resuelto absolutamente nada más que imponer sus ocurrencias, ejercer, pues con la mayoría aplastante que tiene en el Congreso de la Unión, reformas que lejos de beneficiar a la economía, muy lejos de estimular la inversión y muy lejos de combatir a la delincuencia, están imponiendo reformas que blindan al Estado mexicano, que blindan a su gobierno particularmente, pues precisamente de esta obligación de transparentar, de rendir cuentas. No quieren, pues obviamente, transparentar los gastos excesivos, los negocios inconfesables. No quieren, bajo ninguna circunstancia, que los medios de comunicación los pongan en evidencia. Hoy hemos visto en redes sociales que gobiernos como el de Puebla, como el de Campeche, pues han impuesto o han creado incluso, reitero, con esas mayorías legislativas, pues nuevas leyes, nuevos, yo diría, Sí. mecanismos para censurar la libertad de expresión. En redes sociales ya es una realidad. En los instrumentos a través del INE y a través del Tribunal Electoral han sancionado a ciudadanos por expresar su opinión o su inconformidad, que también creo es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Y viene Esto es algo lo peor, preocupante, eso es lo alarmante. doctor Julio. O sea, van a prohibir, no van a prohibir, van a derogar la ley de amparo. O sea, vamos a estar desprotegidos y dicen que no, la van a reformar, la van a hacer más fuerte. ¿Cómo viene, doctor Julio, esta medida? Debo decirte que esta reforma, pues es una nueva ocurrencia precisamente para restringir el acceso al juicio de amparo, los principios pro persona, los principios de convencionalidad, estos principios constitucionales que eran parte del orgullo y el legado, pues, del juicio de amparo, que México era uno de los pocos países que contaba con este instrumento, con este mecanismo para defendernos precisamente de los abusos o de los actos de autoridad que violentaran nuestros derechos humanos. Hoy, con esta reforma, que estoy convencido se va a aprobar, y se va a aprobar, pues, a pesar de las declaraciones de Adán Augusto y a pesar de las voluntades contrarias a Claudia Sheinbaum, pues la van a aprobar sin modificar una coma. Pero este paquete de reformas a la ley de amparo, pues viene a violentar nuevamente este instrumento que es el acceso que tenían los mexicanos para defenderse de los abusos del gobierno. Ahora lo peor es que si tienes una sentencia de amparo, Alberto, amable auditorio, una sentencia en materia de amparo que condena a alguna autoridad municipal, por ejemplo, al cumplimiento del pago de alguna indemnización, alguna reparación del daño, y el gobierno sale con la justificación de no se puede, no tengo recursos, no hay presupuesto, es materialmente imposible, pues ya no va a haber una sanción penal, ya no va a haber responsabilidad para este servidor público ni para esta autoridad que incumplan con las sentencias de amparo. Y en materia fiscal, pues, ¿qué te digo, Alberto? Sí. El doctor Rafael Arenas podrá darnos mucha más luz. Doctor Rafael, hay que estar preocupados por esta situación, o sea, viene tan mal, aunque ellos digan, no exageren, comentócratas, no exageren, va para bien, es cada vez mejorar. ¿Cómo la ves tú, Rafael? No, mira, si hacemos alusión y una vinculación al paquete económico 2026,
hay cambios en diferentes leyes. Una de los códigos más importantes que rige la vida económica entre el país, entre las instituciones fiscalizadoras y el ciudadano, es el Código Fiscal de la Federación. Los cambios que vienen en Código Fiscal de la Federación, en donde yo también creo que van a aceptarla así tal cual, sin cambiarle una coma, viene un tema muy, muy, muy importante en estos cambios y que tiene que ver con la ley de amparo. En diciembre pasado que hicieron cambios en el artículo 19 constitucional, donde estaban hablando de la prisión preventiva oficiosa y estaban hablando acerca de los comprobantes fiscales falsos. Los especialistas decíamos, eso no existe un comprobante fiscal falso. Bueno, sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación y ampliando esta parte, ya va a venir qué se considera un comprobante fiscal falso. La ley reglamentaria, que es Código Fiscal, ya nos va a decir qué es un comprobante fiscal falso y lo está equiparando a una inexistencia de las operaciones. Entonces, en ese sentido, lo reglamentan, lo fijan, le dan una estructura y, por supuesto, como dice constitucionalmente, comprobantes fiscales falsos, prisión preventiva oficiosa, regulada en el Código Fiscal de la Federación. Claro, me quiero ir al amparo, ¿qué crees? No hay forma. Entonces es un ataque frontal y directo a la economía formal. 55 millones de personas están en la economía informal y no les va a afectar esto. ¿Por qué? Pues porque no pagan impuestos, no timbran facturas, en fin, o sea, a ellos no les importa mayormente porque están fuera de la ley. Los que estamos dentro de la ley vamos a tener que o sufrir esto o digo, finalmente también con todo esto de prohibir, lo que va a originar es mercado negro, irse a la economía informal, la gente, es grave. ¿Esa será la estrategia, doctor Julio Jiménez? O sea, si es que es una estrategia, pero todo parece indicar, o sea, es desbaratar las instituciones, golpear a la sociedad y empezar a generar un ambiente donde la gente esté preocupada por sobrevivir, mientras ya vemos de lo que son capaces con el huachicol fiscal y esta infraestructura magna para contrabandear combustibles, donde todos estaban involucrados. Aduanas, de distribuidores, el propio Pemex y todos con la venia, que no nos vengan porque él lo dijo. Aquí todo, el presidente lo conoce todo y lo sabe todo. Que no se engañen, Julio. Fíjate, Alberto, que este gobierno de Morena, desafortunadamente, lejos de cumplir su compromiso de ocuparse, de resolver los problemas urgentes del país, la economía, la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad, se ha ocupado de destruir las instituciones, se ha ocupado de colonizar a los poderes. Hoy te quiero decir que ya no existe una división de poderes como tal, han colonizado el poder judicial, hoy lo vemos con los nuevos jueces del bienestar, hoy lo vemos con los nuevos integrantes de la Corte, personas que no tienen la calidad, ni la experiencia, ni la trayectoria de personas juzgadoras, gente que se rodea de más de 80 asesores, gente que no sabe, que no entiende la trascendencia de ocupar un cargo estratégico dentro de la Suprema Corte de Justicia. Ya hemos visto renuncias de diversas personas juzgadoras que no han dado el camino correcto ni han podido responder a las demandas del puesto. Y bueno, la verdad es que ¿sabes quiénes son los únicos que salen aquí más perjudicados, Alberto, amable auditorio? Pues son los justiciables, son las víctimas del delito, son las personas que de manera directa o indirecta requieren del acceso a la justicia, que no se les está garantizando ni de manera pronta, ni mucho menos expedita. Te quiero decir que hoy en los tribunales se vive un gran rezago, una absoluta incertidumbre y un total desorden en materia de administración de justicia. Pero si eso pasa en materia de administración de justicia, Alberto, te quiero decir que en materia de procuración de justicia es otra asignatura pendiente que también bien merece una reforma de fondo a las facultades de investigación, a las estructuras y sobre todo a la organización de la Policía de Investigación, que a nivel federal tiene una asignatura, pero a nivel Estado, a nivel entidades de la República, es un verdadero problema. Por eso las investigaciones no avanzan, salvo que se trate de algún asunto recomendado, relevante, o de algún presidente de algún otro país que te encargue a sus conciudadanos desaparecidos, ¿no? Solo así aparecen de manera inmediata. Híjole, es que, doctor Rafael Arenas, esta situación se nos está complicando, o sea, porque el discurso oficial, el que dicen desde Palacio Nacional,
va dirigido a esas grandes empresas. No, pues es que tienen que pagar impuestos, es que fulano no paga impuestos. Pero la base económica de nuestro país son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas, como dices, van a estar desamparados. Y si les comprueban ahí una factura ilegal y todo, se van al bote, Rafael. ¿Así va a ser? Así es correcto. Incluso la misma reforma, anticipando un poquito al Código Fiscal de la Federación, ya está hablando de esas facultades de comprobación, de ir a las empresas, verificar los comprobantes y si a juicio de la autoridad esos comprobantes, fíjate, a juicio de la autoridad, esos comprobantes no tienen materialidad, sus propios comprobantes, en ese momento le bloquean los sellos, es decir, lo estrangulan y lo dejan sin trabajar. Sí, el otro es ese 50% del país que paga impuestos, ¿no? Y esa medida, Rafael, esa medida va, que no nos vengan con que no saben, a la corrupción. Si va a estar en la facultad de la autoridad, no, es que está mal, no, jefe, no está mal. Bueno, mire, aquí está, como hace 50 años que queremos erradicar esa porquería que se llama corrupción y que fue lo primero que dijeron que iban a acabar, Rafael. Así es correcto, y es para allá para donde está empujando todo eso el empresario, con tal de que no lo estrangulen, con tal de que pueda seguir trabajando, con tal de que pueda generar empleos. La micro, pequeña y mediana empresa genera el 70% de los empleos en México. Entonces, estamos hablando de una población económicamente activa que genera trabajo, genera empleos, genera ingresos, genera impuestos, porque los impuestos que se pagan por salarios son de los más altos. Ellos sí pagan ese impuesto directo a través de las retenciones que hacen las empresas. La economía informal no va a tener eso, ¿sí? Y hablando un poquito de impuestos y en el tema del huachicol, en esta iniciativa, en el paquete económico, que son cualquier cantidad de cuartillas, habla acerca, por ejemplo, de que este próximo 2026, se espera que el IEPS pueda ir un poquito más para arriba, porque este año, híjoles, les fue un poquito mal. Claro que les fue mal. ¿Por qué? Porque no pagó impuestos el huachicol, por eso no se recaudó. Entonces, la parte que deben de ver, no recaudé el IEPS. ¿Qué hubiera pasado si todo ese huachicol hubiera pagado impuestos? Ese boquete lo hicieron ellos. Nos quedan 30 segundos, Julio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad? ¿Cuál es el llamado? ¿O seguimos esperando las ocurrencias? 30 segundos. El llamado es que la gente se informe, la gente vote, salga a participar de manera libre, democrática e informada en contra de cualquier gobierno morenista y que juntos, de manera legítima, de manera, pues yo diría, ordenada, expulsemos a este cáncer de nuestro país, a este cáncer de nuestros gobiernos. Está complicado el panorama. Rafael Arenas, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Julio Jiménez, doctor, muchísimas gracias por sus conceptos, pues no halagadores, pero es la realidad y hay que abrir los ojos. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Prohibido prohibir el lema del gobierno, pero en fin, las situaciones están cambiando. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Gracias. Continúe en la programación de Mega Noticias.